¿Qué pasaría si tuvieras en tu propio hogar el símbolo más poderoso de la presencia de Dios y no aprovecharlo? O por el contrario, honrarlo con tal fervor que tu vida y tu familia sean transformadas por completo. Te invito a conocer con detalles bíblicos la historia del Arca del Pacto, y te aseguro que no es solo un relato antiguo, es una invitación a reflexionar sobre cómo respondemos a la presencia de Dios en nuestras vidas, desde tragedias devastadoras, como su captura en batalla, hasta momentos de gloria y celebración, como su llegada a Jerusalén. El recorrido del arca nos enseña profundas lecciones espirituales. En esta inigualable historia, veremos cómo dos hogares, uno en el olvido y otro en la adoración, marcaron un contraste entre la indiferencia y la honra hacia Dios. También exploraremos cómo el gozo desenfrenado de un rey nos deja verdades eternas sobre lo que significa valorar y adorar a Dios con todo el corazón. Acompáñanos en este recorrido por la historia del Arca del Pacto, un relato lleno de poder, reverencia y transformación, que nos desafía a evaluar nuestra relación con el Dios vivo. Prepárate para ser inspirado y confrontado con esta historia llena de significado espiritual que sigue hablando hoy. El contexto de los eventos relacionados con el Arca del Pacto comienza con un tiempo de profunda desobediencia y decadencia espiritual en el pueblo de Israel. En lugar de buscar a Dios con un corazón sincero, el pueblo confiaba en rituales y símbolos externos, como el Arca del Pacto, para obtener la victoria en sus batallas. Esto los llevó a tomar una decisión desastrosa: llevar el arca al campo de batalla contra los filisteos, creyendo erróneamente que su mera presencia les aseguraría el triunfo. Sin embargo, al no haber obediencia ni comunión con Dios, los resultados fueron catastróficos. Israel sufrió una aplastante derrota, perdiendo a miles de soldados, entre ellos los hijos de Elí, el sacerdote. Y lo más trágico, el Arca del Pacto fue capturada por los filisteos. Primera de Samuel 4, 10 y 11. La presencia del arca en territorio filisteo, sin embargo, trajo caos y calamidad. Los filisteos colocaron el arca en el templo de su dios Dagón como símbolo de su supuesta victoria. Pero al día siguiente encontraron que la estatua de Dagón había caído rostro en tierra frente al arca. La volvieron a levantar, pero al día siguiente no solo había caído de nuevo, sino que sus manos y cabeza estaban quebradas, mostrando la supremacía de Dios sobre los ídolos. Primer libro de Samuel 5 versos del 2 al 4. Esto llenó de temor a los filisteos, quienes comenzaron a experimentar plagas y enfermedades en las ciudades donde llevaban el arca. Finalmente, aterrorizados por las desgracias que los perseguían, decidieron devolver el arca al territorio de Israel. Los filisteos colocaron el arca en un carro tirado por 2 vacas y la enviaron de regreso, acompañándola con ofrendas de oro para apaciguar al Dios de Israel. Así, el arca llegó al territorio israelita, específicamente a Bet-Semes. Pero incluso allí, algunos hombres miraron dentro del arca de manera irreverente, y Dios los castigó severamente, causando temor en la región. Esto llevó a que el arca fuera finalmente trasladada a la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, donde se quedó durante 20 años. La llegada del arca a la casa de Abinadab marcó el final de un periodo de gran tragedia para Israel y el inicio de un tiempo de aparente estabilidad. Sin embargo, este tiempo estuvo lleno de lecciones sobre la santidad y el poder de Dios, y cómo el trato adecuado de su presencia requería obediencia, reverencia y comunión genuina con Él. La captura del arca, las plagas sobre los filisteos, la caída de Dagón y la manera en que Dios castigó la irreverencia de los israelitas son testimonios claros de que la presencia de Dios no puede ser manipulada ni tomada a la ligera. Así, el arca llegó a la casa de Abinadab, donde permanecería hasta que 20 años después, David decidiera trasladarla a Jerusalén. El arca del pacto llegó a la casa de Abinadab, y a partir de ese momento, permaneció en el hogar de Abinadab durante 20 años, un tiempo que, a pesar de ser largo,
No se caracterizó por bendiciones o prosperidad, ni para la casa, pero tampoco para el pueblo de Israel. Esto era preocupante, tener el arca con ellos y no recibir las bendiciones de Dios por 20 años. Era para lamentarlo. El primer libro de Samuel 7 versos 1 y 2 dice: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lo del pueblo era de esperarse por su desobediencia permanente, pero el arca estaba dentro de una casa que había sido bendecida. Debería de haber algún grave problema con Dios y Abinadab. Aunque el arca representaba la misma presencia de Dios, Abinadab y su familia no parecieron valorarla ni honrarla adecuadamente. Tal vez la trataron más como un objeto olvidado que como el símbolo divino que era. Este descuido espiritual nos da una lección importante. Tener la presencia de Dios cerca no es suficiente si no la buscamos con un corazón reverente y obediente. Pasaron 2 décadas completas en las que esa familia tuvo la oportunidad de vivir una relación transformadora con Dios, pero no aprovecharon el privilegio de tener en su hogar lo que representaba su gloria. Este tiempo nos recuerda lo que sucede hoy cuando, aunque Dios está presente en nuestras vidas, no lo honramos ni le damos el lugar que merece. Un corazón indiferente hacia su presencia nos priva de las bendiciones que Él desea darnos y nos expone a una vida estéril, sin fruto espiritual, aun teniendo a Dios tan cerca. Muchas veces podemos caer en la rutina espiritual o en una actitud indiferente, como si la cercanía de Dios fuera algo común y sin importancia. Tal descuido nos priva de las bendiciones que provienen de una relación activa y reverente con el Señor. La experiencia de Abinadab nos recuerda que la presencia de Dios no transforma automáticamente nuestras vidas si no la valoramos, la buscamos intencionalmente y vivimos en obediencia. Hoy día podemos tener acceso a su presencia a través de la oración, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Pero si dejamos de lado estas disciplinas, nos exponemos a vivir una fe vacía y sin fruto, como una casa que tiene a Dios en ella, pero no lo honra ni lo reconoce. Después de esos largos 20 años, el rey David tomó la decisión de trasladar el Arca del Pacto a Jerusalén, su ciudad, con el propósito de restaurar la centralidad de la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Segundo libro de Samuel 6, 1 y 2. David organizó un evento lleno de celebración, con un gran número de personas y música, para acompañar el traslado del arca. Sin embargo, al preparar el transporte, cometieron un error grave. En lugar de seguir las instrucciones dadas por Dios, que especificaban que el arca debía ser cargada en los hombros de los levitas mediante varas, la colocaron sobre un carro nuevo tirado por bueyes, como lo habían hecho los filisteos. Durante el trayecto, uno de los bueyes tropezó y Usa, un levita que iba junto al carro, extendió su mano para sostener el arca, aparentemente con la intención de evitar que cayera. Este acto, aunque podía parecer lógico, desobedecía directamente las leyes de Dios sobre cómo debía tratarse el arca. Debido a esta irreverencia, Usa murió instantáneamente al tocarla, lo que llenó de temor a David y a todos los presentes. Este trágico incidente tuvo un impacto profundo en David, quien quedó intimidado por la santidad de Dios y temió continuar con el traslado del arca. En lugar de llevarla directamente a Jerusalén, decidió dejarla temporalmente en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, un levita de Gat. Este cambio de planes marcó el inicio de un periodo de bendición extraordinaria para la casa de Obed-Edom. Durante los 3 meses que el arca permaneció allí, su hogar experimentó prosperidad y el favor de Dios de una manera evidente y transformadora. Segundo libro de Samuel 6 versos 10 y 11. Este contraste entre la tragedia de Usa y las bendiciones en la casa de Obed-Edom resaltó la importancia de la obediencia
la reverencia y el honor hacia la presencia de Dios. Estas enormes diferencias entre Abinadab y Obed-Edom es una poderosa lección sobre la reverencia hacia Dios y cómo nuestra actitud hacia su presencia determina los resultados en nuestras vidas. En la casa de Abinadab, el arca permaneció 20 largos años sin que se mencione ningún impacto significativo. No hubo transformación, bendición, ni evidencia de que su familia honrara el arca como la representación de la presencia de Dios. Por otro lado, en la casa de Obed-Edom, en tan solo 3 meses, el mismo arca desató bendiciones abundantes, prosperidad y favor sobre su hogar. La diferencia no estaba en el arca en sí, sino en cómo cada hogar respondió a ella. Mientras Abinadab parece haber ignorado la santidad de lo que tenía en su casa, Obed-Edom la recibió con honor, gratitud y reverencia. Esta enseñanza maravillosa nos habla directamente a nosotros hoy. ¿Cómo estamos tratando la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿La estamos valorando y buscando con devoción, como hizo Obed-Edom? ¿O la estamos descuidando, como si fuera algo rutinario o sin importancia, como parece haber sucedido en la casa de Abinadab? La presencia de Dios está disponible para nosotros a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero solo un corazón reverente, obediente y entregado puede experimentar el favor y las bendiciones que vienen de vivir en comunión con Él. Que esta comparación nos inspire a examinar nuestra actitud y a asegurarnos de darle a Dios el lugar de honor que merece en nuestras vidas, para que su presencia transforme todo lo que somos y tenemos. Después de estos eventos, David regresa el arca a casa y lo hace con danza, con gozo y sin temor a las críticas, a tal grado que su esposa Mical lo confronta, y David respondió con firmeza, dejando claro que su danza y adoración eran para Dios, y no para agradar a los hombres, y que se humillaría aún más si fuera necesario para honrar al Señor. Segunda de Samuel 6, 21 y 22. Este contraste entre la alegría de David y el desprecio de Mical nos enseña que la verdadera adoración nace de un corazón agradecido, sin importar las opiniones de los demás. La historia termina mostrando que Dios respaldó el corazón humilde y adorador de David, mientras que Mical quedó estéril por el resto de su vida, reflejando las consecuencias de despreciar lo que es santo, como muestra de que sabe valorar a Dios. Conclusión. La historia del recorrido del Arca del Pacto nos deja una lección clara. La diferencia nunca está en la presencia de Dios, sino en cómo la recibimos y respondemos a ella. En la casa de Abinadab, la indiferencia y el descuido impidieron que el arca transformara su hogar, mientras que en la casa de Obed-Edom, la honra y reverencia a la presencia de Dios desataron bendiciones abundantes en tan solo 3 meses. David, por su parte, nos mostró cómo una verdadera adoración a Dios debe ser llena de gozo, humildad y entrega total, independientemente de las críticas o juicios de otros. Estas historias nos desafían a examinar nuestra propia actitud hacia la presencia de Dios. ¿La tratamos con el honor que merece o la damos por sentada? ¿La buscamos activamente o la dejamos relegada al olvido? Finalmente, el Arca del Pacto era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero hoy tenemos esa presencia sigue cuando creemos en el Salvador, su Hijo amado, Jesucristo, quien no solo vino a habitar entre nosotros, sino a hacer morada dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Así como el arca demandaba reverencia y obediencia, nuestra relación con Jesús también requiere un corazón humilde, rendido y dispuesto a honrar su presencia. Él es el cumplimiento perfecto de lo que el arca representaba, el mediador entre Dios y los hombres, el lugar donde encontramos gracia y perdón, y la fuente de todas las bendiciones espirituales. Que esta historia nos lleve a valorar aún más lo que tenemos en Cristo, quien nos invita a vivir una vida transformada por su amor y su presencia diaria. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que te inspire y te acerque más a Dios.
Activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes y comparte este con alguien que también necesite escuchar estas verdades. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.